El sistema del complemento. Como bien sabemos, el cuerpo humano como medio de defensa posee dos tipos de inmunidades, la adaptativa y la innata. En este video hablaremos de un mecanismo de la inmunidad innata llamado sistema de complemento. Cabe recalcar que muchos autores lo nombran como el puente entre ambas inmunidades, esto debido a su manera de actuar. El sistema del complemento es un conjunto de proteínas séricas, lo que quiere decir que están en la sangre y que son sintetizadas en los hepatocitos del hígado y de ahí liberadas a la sangre. Y que al ser activadas desencadena una cascada de eventos de gran relevancia, ya que potencia la respuesta inflamatoria, potencia la fagocitosis y nos permite eliminar patógenos de la circulación. Además de mencionar las funciones de este sistema, mencionaremos su activación, cómo es que actúan los microbios para evadirla, las deficiencias que ésta presenta y su evolución. El sistema de complemento está formado por proteasas llamadas zimógenos que al activarse actúan en cascada para destruir al microorganismo. Se activarán de distinta manera dando lugar a la activación de diferentes vías, vía clásica, vía alternativa y vía de lectinas, pero las tres activan la proteína C3. Una determinada proteína actuará sobre otra, dando una proteólisis en dos fragmentos, A y B. Uno es anafilotoxina y otro serapsonina. En ocasiones dos proteínas se combinan y se produce la convertasa que fragmentará a otra proteína. Vía clásica. Para su activación se requiere de un complejo antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos pueden ser IgM o dos moléculas de IgG. Entonces, ¿cómo se activa esta vía? La unión de C1q a la región Fc de las inmunoglobulinas ancladas a la membrana del patógeno activarán a las proteasas C1R y C1S. C1S actuará secuencialmente sobre la fragmentación de C4 y C2. C4A será anafilotoxina y C4B opsonina, mientras que C2A será opsonina y C2B anafilotoxina. C4B y C2A se unen formando la convertasa de C3 de la vía clásica que divide a C3 en C3A que será anafilotoxina y C3B que será opsonina. En algún momento C2A, C4B se une a C3B formando un complejo trimolecular C3B, C2A, C4B, llamado la convertasa de C5 de la vía clásica, marcando el final de la vía. Vía de las lectinas. Es una vía independiente de anticuerpos muy similar a la vía clásica. Es activada por el enlace de la lectina de unión de manosa, MBL o ficolinas a la superficie de las bacterias que son ricas en carbohidratos. El enlace produce la asociación de dos serin-proteasas, MASP1 que es muy similar a C1R y MASP2 que es muy similar a C1S. La formación del complejo trimolecular MBL, MASP1 y MASP2 produce la activación de MASP-S, misma que puede dividir a C4 en C4A que será anafilotoxina y C4B que será opsonina. MASP-S también tiene la capacidad de dividir a C2 en C2A que será opsonina y C2B que será anafilotoxina. En algún momento C2A se puede unir a C4B formando el complejo C4B-C2A, lo que es igual a la convertasa de C3 de la vía de las lectinas. La C3 convertasa puede dividir a C3 en C3A que será anafilotoxina y C3B que será opsonina. C3B se asocia con C4B-C2A dando como resultado C4B-C2A-C3B que es la convertasa de C5 de la vía de las lectinas. Vía alternativa. Esta es independiente a la interacción antígeno-anticuerpo, por eso es innata y se usa C3 y C5 convertasa. La C3 convertasa se sustituye por C3B y BB. Puede iniciarse de tres maneras: por la al ralenti, en la que C3 se sintetiza constantemente y se desactiva. La segunda es por la properdina y la tercera por proteasas como la calicreína y trombina. La al ralenti inicia al hidrolizarse C3 y forma C3H2O. En presencia de magnesio se une el factor B. El factor D divide al B y libera BA. BB sigue unido a C3H2O. El complejo C3H2O-BB en fase fluida es C3 convertasa y divide moléculas de C3 hacia C3B. Estas C3B se unen al microbio por enlaces tioéster y se une el factor B. De nuevo es susceptible a división y están sububicados en la membrana, siendo C3H2O-BB, que es la C3 convertasa predominante. Cuando está unida la célula es inestable, con properdina se estabiliza y generan muchos C3B y uniéndose más B facilitándose su división y activación, resultando C3BB-C3B, que es C5 convertasa.
Explicando la activación por properdina se une C3b y factor B, el cual es C3 convertasa para obtener C5 convertasa. Finalmente, la de las proteasas puede dividir C3a y C5a, que son pioneros de C5 convertasa. El resultado de todas es la C5 convertasa. C5 consta de A y B. El C5b se une al C6 y C7 del MAC y hay regiones hidrofóbicas y se inserta en el microbio. Al final se une a C9, el MAC es tubular y es un C5b678 rodeado por un poli C9, causando muerte celular por el poro formado. Una de las funciones del complemento es aumentar la defensa del huésped contra la infección. Esto lo hace de tres maneras diferentes. La primera es muerte celular inducida por MAC o complejo de ataque a membrana, donde el MAC se une a la membrana celular provocando un poro en la misma y permitiendo la entrada de líquido extracelular, lo cual causa su muerte. La segunda es por medio de la opsonización, ya sea por medio de anticuerpos o la proteína C3b del complemento, que es la principal opsonina, los cuales cubren antígenos peligrosos inactivándolos y haciéndolos más apetecibles para ser fagocitados. La tercera es induciendo la inflamación por medio de anafilotoxinas, donde 5A es la más importante, las cuales se unen a receptores activadores sobre granulocitos, monocitos, macrófagos y células dendríticas. Esta unión desencadena una cascada de emisión de señales que conduce a la secreción de ciertas citocinas, las cuales inducen un incremento de la permeabilidad vascular, permitiendo la migración de leucocitos al sitio de lesión, promoviendo a su vez la desgranulación de los mastocitos y la fagocitosis de agentes patógenos. Al final de una respuesta inmunitaria adaptativa, casi todos los linfocitos que se generaron en la fase proliferativa inicial sufren apoptosis que solo deja vivas algunas células de memoria. Pueden existir complejos de antígeno-anticuerpos solubles en el torrente sanguíneo y en órganos inmunitarios que se necesitan eliminar para que no causen enfermedad. La fase de contracción consta de dos etapas: eliminación de células apoptóticas y eliminación de inmunocomplejos. En la primera, las células apoptóticas expresan el fosfolípido fosfatidilserina sobre el exterior de la membrana plasmática, que sirve para emitir señales al sistema inmunitario de que la célula está sufriendo apoptosis. La célula es fragmentada en vesículas que se llaman cuerpos apoptóticos con fosfatidilserina o DNA en su superficie. C1q se une al DNA y se inicia la vía clásica y las células apoptóticas son opsonizadas por C3b. En la segunda etapa, la cubierta de inmunocomplejos facilita la unión por CR1 sobre eritrocitos y los elimina, al transportarlos al hígado y el vaso, donde son fagocitados. Regulación de la actividad del complemento. Estos mecanismos se realizan para asegurar el potencial destructivo y para minimizar el daño colateral del tejido sano. Hay reguladores pasivos y activos. Los pasivos son, por ejemplo, la vida media de los factores y la diferencia entre la composición de las células del huésped y de los microbios. Los mecanismos activos comprenden proteínas. El C1-INH, que permite separar C1-R2-S2 y es la única capaz de inhibir el inicio de ambas vías del complemento. Factores como el DAF, C1 y C4BP, que degradan la C4B2A, y el DAF, CR1 y factor H, que degradan C3BBB. El complejo del factor 1, CR1, factor H y C4BP también degradan los factores C3B y C4B para ser inactivados. La protectina regula el montaje del MAC y evita la inserción de complejos y de C9 en él, inhibiendo lisis de C5b, C6, C7 y C8. Finalizando, algunas anafilotoxinas se regulan por carboxipeptidasas séricas, dividiendo residuos de arginina C e inactivándolas. Los mecanismos de evasión del sistema del complemento. Los microorganismos patógenos han desarrollado diversos mecanismos para evadir el sistema del complemento. Algunos microorganismos expresan paredes celulares gruesas que impiden la unión de proteínas del complemento, como el MAC. Estos mecanismos se dividen en tres. El primero es reclutar proteínas reguladoras del complemento del anfitrión. Muchos microorganismos patógenos expresan ácidos siálicos que pueden ser obtenidos de biosíntesis o recaptación del exterior. Estos pueden inhibir la vía alternativa del complemento reclutando el factor H que desplaza al C3b del bebé.
Entre los patógenos que utilizan este mecanismo de evasión se encuentran Streptococcus pyogenes, Neisseria gonorrhoeae y algunos nematodos. Algunos virus también incorporan proteínas reguladoras del anfitrión en sus cubiertas, por ejemplo, el VIH, que presenta una proteína llamada GP41 que, al igual que en otros patógenos, puede unirse al factor H e inactivar la vía alternativa del complemento. El segundo mecanismo es producir proteínas específicas que simulan las proteínas reguladoras del complemento. En el caso de E. coli, la cual produce una proteína ligadora de C1q que inhibe la formación del complejo entre C1q, C1r y C1s. También Staphylococcus aureus utiliza este mecanismo, produciendo una proteína llamada SCIN, inhibidor estafilocócico del complemento, que se une de forma estable a las C3 convertasas de las vía clásica y alternativa y las inhibe. El virus del herpes simple, por su parte, también desestabiliza la convertasa de la vía alternativa al impedir que su componente C3b se una a la properdina a través de la glucoproteína C1. Entre los parásitos que utilizan este mecanismo está Trypanosoma cruzi, el cual produce la proteína de membrana GP160 que se une al C3b e impide la formación de la C3 convertasa y también acelera su degradación. El tercer mecanismo es inhibir la inflamación mediada por el complemento mediante productos de genes microbianos. Por ejemplo, Staphylococcus aureus sintetiza una proteína llamada CHIPS, proteína inhibidora de quimiosinas de los estafilococos, que es un antagonista de la anafilotoxina C5a. Evolución del complemento. Inicialmente se caracterizó por su capacidad de convertir la unión de anticuerpos en lisis de agentes patógenos. Sin embargo, los componentes del MAC lítico se han identificado como adiciones tardías al genoma animal. Los componentes del sistema de complementos se han clasificado en 5 familias de genes, cada una con estructuras de dominio similares. Primera familia, codifica para C1q lectina de unión a mannosas y ficolinas. El análisis en diferentes especies ha demostrado que C1q apareció antes que las inmunoglobulinas y que algunas son capaces de distinguir entre lo propio y lo extraño independientemente de la unión a anticuerpos, lo cual demuestra que la vía alternativa se desarrolló antes que la vía clásica. La segunda familia codifica para el factor B y serina proteasa C2, la tercera familia para serina proteasas MASP C1R y C1S. La cuarta familia para C3, C4 y C5 y la quinta familia para C6, C7, C8 y C9. La evolución del complemento se basa en la diversificación y modificaciones de estas 5 familias de genes. Así, la aparición de cada una de las vías cronológicamente fue vía alternativa, vía clásica y la vía de la lectina. Hay varias enfermedades causadas por las deficiencias genéticas, hereditarias o espontáneas de las proteínas del complemento, las cuales regulan las señales mediadas por el antígeno recibidas por los linfocitos B. Sin ellas, los antígenos propios pueden no inducir la tolerancia y así surgir la autoinmunidad. Además, se han descrito deficiencias génicas en los componentes de la vía clásica, siendo la C2 la más frecuente, todas con un incremento en las enfermedades por inmunocomplejos que impiden su correcta eliminación, como el lupus eritematoso sistémico y glomerulonefritis. C1q se une a vesículas apoptóticas, en su ausencia actúan como autoantígenos. Las deficiencias de los componentes tempranos provocan infecciones recurrentes por estreptococos y estafilococos. La deficiencia de C3 se asocia a infecciones bacterianas piógenas. La deficiencia del factor H es rara, se caracteriza por una activación excesiva de la vía alternativa, consumo del C3 y glomerulonefritis. Los pacientes con deficiencia de C1 y NH sufren producción excesiva de mediadores vasoactivos, afección denominada angioedema hereditario.